tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra 10ª clase en el día de hoy. Ya estamos en julio. Vamos a compartir una clase con dos expositores y vamos a comenzar por ya un expositor muy conocido por todos nosotros, el arquitecto Fabio Grementieri, vocal de la Comisión Nacional. Así que, sin más, para hablar de la vivienda privada, vamos directamente a vos. Te cedo la palabra en esta primera parte. Adelante, Fabio, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de la vivienda, el patrimonio de la arquitectura doméstica en este periodo de la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Es un tema muy amplio. Vamos a hacer un panorama lo más completo posible, con algunos ejemplos y algunas partes importantes de este patrimonio. Como señalé, esta clase vamos a tratar de introducirnos en un panorama de todo el patrimonio de la arquitectura de la vivienda en la Argentina. Justamente este periodo de fin del siglo XIX y principios del siglo XX es el momento de una gran inmigración, de un crecimiento de las ciudades, de nuevos asentamientos en distintas zonas del país, y bueno, todo eso fue conformando una construcción y un vertiginoso crecimiento de las áreas urbanas o de los asentamientos, y conformando un nuevo tipo de paisaje a través de la vivienda, del tejido de la ciudad construido, como vemos en estas dos imágenes, una calle en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y a la derecha un aspecto del final de la avenida Alvear, también en Buenos Aires, la Plaza Pellegrini con sus palacetes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este gran cambio es fundamental también en el campo de la vivienda. Fíjense ustedes que en estas imágenes estamos viendo un poco cómo había sido el patrimonio y la arquitectura del periodo inclusive prehispánico, en la parte de la llanura pampeana y en la Patagonia. Los pueblos originarios habitaban en tiendas, ¿no es cierto? Eran fundamentalmente nómades. En el periodo colonial tenemos arquitectura, digamos, de mayor porte, como la Casa del Marqués de Sobremonte, o arquitectura más sencilla, ¿no es cierto?, de adobe, de ladrillo, de tejas, o el característico rancho que vemos en esa pintura de mediados del siglo XIX de Pellegrini. La arquitectura de las casas, de la vivienda, es lo que siempre fue conformando una parte importante del tejido urbano de las ciudades, conjuntamente con los edificios públicos y, sobre todo aquí en América Latina, los edificios religiosos, que son los que tenían mayor protagonismo en el paisaje urbano. Arriba vemos una imagen de la ciudad de Mendoza antes del terremoto, la ciudad de Mendoza antigua. A la derecha una vista de Buenos Aires, también de fines del siglo XVIII. Un poco el aspecto la única ciudad que tiene ese aspecto de ese paisaje urbano y que se preserva es Carmen de Patagones, que ven ustedes en la imagen de abajo a la derecha, los monumentos, el monumento religioso en este caso, todo rodeado por la construcción de un tejido fundamentalmente de vivienda. Y vemos abajo también una imagen de Buenos Aires, de el artista Francesc Dulin, hacia 1860, como todavía era una ciudad baja. El tipo edilicio, el prototipo de edificación que realmente va a difundirse enormemente en casi todo el país por ese periodo, finales del siglo XIX, aproximadamente desde 1870 hasta avanzar la década de 1920, casi 1930, es la muy conocida Casa Chorizo. Este tipo edilicio deriva de
en sus orígenes primigenios la casa romana, que tenía un patio central de unas dimensiones medianas, donde alrededor había galerías, ¿no es cierto? Y el centro, el llamado impluvium, donde escurrían las aguas y iban hacia un reservorio. Esa casa se va a difundir, sobre todo en la zona mediterránea, con la colonización española, ese tipo de casa con galería, y uno, dos, hasta tres patios se va a constituir en el tipo de edilicio muy preponderante en distintas ciudades argentinas y latinoamericanas. Y derivado de eso va a ser media casa colonial, que va a ser partido al medio del patio y recostado sobre una de las medianeras, va a ser esta casa chorizo, enfilada de salas, de cuartos, desde el frente hacia el fondo. Las casas chorizo originalmente dejaban cuando se empezaban a construir, eran fundamentalmente las casas que iban construyendo inmigrantes, iban haciendo su posición económica y compraban lotes, el famoso loteo de 866 de muchas o la mayoría de las ciudades argentinas, basados en las medidas del damero colonial y de la manzana colonial. Y va a ser un tipo de edilicio que realmente se difunde mucho, construido por etapas, de mucha flexibilidad, y donde en la fachada fundamentalmente se van a poner las notas de representación y de decoración que simbolizaba un poco el progreso, como un pequeño sector de un palacio que estaba construido en un terreno de 866 por una gran profundidad de hasta algunos casos 60 metros de profundidad. Esa tipología se va a difundir, va a adoptar distintos tipos de materiales y características constructivas, de adobe, de ladrillo, pintadas, muchas de revoque similpiedra a partir de 1900, representando los estilos de moda, el italianizante con las pilastras, como vemos en esta casa en Paraná, la más sencilla con algunas decoraciones más de influencia francesa, en este otro caso, en algunas con una alusión medieval con almenas, como vemos en esta otra, ¿no es cierto? Algunas mucho más sencillas y con un tipo de terminación muy simple, ¿no? Y muy artesanal. Y esa tipología, fíjense, repetida, una al lado de la otra, en estos loteos de la manzana, va a configurar el paisaje urbano. El paisaje urbano muy característico, como vemos en esta fotografía del empedrado, las veredas, la arboleda, las fachadas uniformes, ese ritmo de ventanas y puertas que va jalonando un espacio muy característico, ¿no? Y que conformó muchos barrios de distintas ciudades de la Argentina, de capitales de provincia, de ciudades recién fundadas, de pueblos, de colonias agrícolas, e inclusive, como vemos en la imagen de la derecha, también pobló barrios enteros de Buenos Aires, como vemos aquí Palermo, Plaza Italia, la zona de la rural, el Botánico, y fíjense todo el tejido completamente cubierto a las manzanas de este tipo de edilicio con los patios, ¿no es cierto?, recostados o agrupados sobre la medianera. Ese tipo de casa chorizo va creciendo, se convierte en edificios casi diríamos de departamentos con distintas entradas que tienen una entrada individual a cada una de las unidades, 4 unidades en este caso, ¿no? 2 en planta baja, 2 en la parte superior, van armando entonces estos primeros edificios, casi diríamos de departamentos, ¿no? Y de casas agrupadas, y también conformando el paisaje urbano de pueblos y de ciudades, con su vereda, su calzada, sus detalles decorativos, cuando van creciendo en altura, como ven en esta imagen de la ciudad de Salta, conviviendo con la arquitectura colonial y conformando un paisaje urbano
que va manteniendo aún las características de esa escala que tenían los centros de las ciudades fundadas durante la época colonial. Es una arquitectura que todavía se encuentra en el espacio y en la escala de esas ciudades coloniales. Van a ir creciendo estos edificios con este tipo de arquitectura italianizante, de inspiración en el Renacimiento, ¿no? Estamos justamente a mediados del siglo XIX, en las décadas del 60, del 70, del 80, donde todavía en Europa y en Italia predominaba esta emulación de la arquitectura del Renacimiento. Y a esta población, digamos, de vivienda de los inmigrantes, la primera etapa también correspondía a edificaciones que a su manera, como vemos en estas imágenes del barrio de La Boca en Buenos Aires, son construcciones para los conventillos, a veces en un solo piso, de hileras de habitaciones que daban un patio longitudinal, en otros casos en construcciones similares a las casas chorizo, que se iban multiplicando una tras otra, es una suerte de lo que hoy llamamos PH, pero que, fíjense, en todo caso, siempre en estas fachadas se trataba de emular ese ordenamiento, algún resabio de esa arquitectura clásica del Renacimiento, con alguna cornisa, algún motivo, inclusive tallado en madera, que representaba unas pequeñas cornisas sobre los balcones. Una arquitectura de la inmigración que realmente adapta viejas tradiciones de construcción en madera y a su vez va incorporando también en algunos casos estructuras metálicas o los revestimientos de chapa acanalada, como vemos en estos casos que todavía subsisten en el patrimonio del barrio de La Boca en Buenos Aires. Dentro de esa corriente italiana que vemos que impregnó las formas de las casas chorizo, inclusive de estas habitaciones de los barrios de los inmigrantes, donde había conventillos también que tenían algunos rasgos de esa arquitectura italiana, se va a dar el surgimiento ya desde mediados del siglo XIX, como habíamos visto, en la arquitectura de las grandes personalidades, por ejemplo el Palacio San José de Urquiza, otras construcciones también de ascendencia italiana, que son estos edificios que estaban más alejados del centro de las ciudades. En el caso de Buenos Aires, sobre la costa, sobre las barrancas, primero Belgrano, después hacia la zona norte, en otros lugares de la Argentina, en los alrededores de las ciudades, en establecimientos agrícolas, en chacras, en distintos contextos, ¿no? Suburbanos o a veces también rurales, y son derivados de la arquitectura de las villas italianas, ¿no? De esas construcciones aisladas en el centro de un jardín o de un parque o de una extensión mucho más grande, ¿no? De una propiedad rural, y que realmente fueron de los primeros palacetes que se construyeron en Argentina, todas derivadas de estilos italianizantes, ¿no? Vemos acá lo que es un club en el barrio de Belgrano, subsiste una de estas casas de ese periodo, de la década de 1880, esta misma otra también en Barrancas de Belgrano, que nos muestran ese repertorio de la arquitectura del Renacimiento con mayores esplendores, con balaustradas de mármol, con detalles decorativos, y siempre incorporando, como vemos en este caso, elementos de la revolución industrial, hierro y vidrio. Ese tipo de construcción se difunde mucho en distintos lugares del país. Aquí vemos lo que fue la antigua quinta, transformada en Museo Histórico Nacional, en San Telmo, ¿no? en el Parque Lezama. Otro caso en San Juan, en Mendoza, la casa de Civit en Mendoza mismo, donde se repiten
ese uso de toda la columnata y la galería alrededor del edificio, o en este caso creando una suerte de patio que da hacia la calle. Son todos variaciones de ese prototipo de la villa italiana que realmente se difundió mucho hasta fines del siglo XIX. Fíjense incluso que imprime el carácter de algunas de estas construcciones denominadas salas en el noroeste argentino, en Salta de Jujuy, en la misma Catamarca, donde esa arquitectura de inspiración italiana se transforma con aires decorativos, como vemos en este caso en Santiago del Estero, o mucho más austeros, con protagonismo de la arquitectura básica, ¿no? De la construcción a través de las columnas, los techos y las paredes y las puertas, pero que tiene una gran prestancia y una conexión, digamos, con el entorno muy importante a través de las galerías. En la década de 1880 suceden distintos hechos políticos, económicos, y también en el campo de la arquitectura para la vivienda van a aparecer como dos tendencias que se van a ir difundiendo a lo largo de las décadas, que son estas dos representadas por estos dos edificios, ¿no? La casa del presidente Juárez Celman, diseñada por el arquitecto oficial del roquismo, Francesco Tamburini, que vemos acá, que quedaba sobre Paseo Colón y 25 de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, y un palacete cerca de Flores, diseñado por un arquitecto inglés, con todo el repertorio del estilo victoriano, una arquitectura del pintoresquismo, una arquitectura que emula los castillos, ¿no? El palacio renacentista y el castillo medieval son las dos líneas que van a tener distintas variaciones y distintas composiciones dentro de dos tendencias que son muy fuertes a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en el campo de las grandes residencias. Ese clasicismo y ese pintoresquismo también se van a muchas veces combinar. Fíjense, acá vemos distintos casos, nuevamente un palacete en alguno de los barrios periféricos de Buenos Aires, hacia el lado de Caballito, cuando todavía los barrios no estaban consolidados, Villa Hortensia en Rosario, donde aparece el clasicismo, edificios ya más avanzada, los años de 1900 en la localidad de Azul, o la villa de Grafiña, de la bodega Grafiña, que se inspira en la arquitectura del Renacimiento italiano, inclusive en los detalles de la pintura decorativa y el esgrafito de las fachadas, ¿no? Son distintas variaciones y combinaciones muchas veces de esas dos tendencias, la más clásica y la más romántica y pintoresca. Ese mismo clasicismo y pintoresquismo, fíjense, se ve reunido en un ejemplo bastante muy conocido, célebre, de Villocampo, donde el aspecto medieval aparece en los exteriores del edificio, con esos tramos escalonados, ¿no es cierto?, de influencia flamenca, los techos con mansarda muy empinada, y en el interior un gran espacio que corresponde a las villas italianas con sus órdenes clásicos, en este caso corintio, ¿no? Es el momento, acordémonos, del eclecticismo, de esa tendencia de la arquitectura académica, tanto para las obras públicas como privadas, que se permitía bucear en el pasado y mezclar, no solo recrear un estilo, sino combinar distintos estilos en un mismo edificio. Y fíjense que esas dos tendencias también van a impregnar las fachadas y el estilo del armado de la tipología que es el Hotel Particulier, que es la compresión de un palacio, un pequeño castillo en terrenos angostos, ¿no? Y donde veíamos en las casas chorizos o en las casas coloniales que todo se distribuía en horizontal, acá las distintas zonas de una residencia se van
apilando hasta, en algunos casos, 4 pisos y un subsuelo elevado a medio nivel de la vereda. Entonces, de inspiración medieval, de inspiración barroca o hasta de inspiración neoclásica, ¿no? Son todos ejemplos de Petit Hotel en la ciudad de Buenos Aires de principios de 1900, de distintos arquitectos, de origen alemán, de origen francés, que, digamos, recreaban la arquitectura de siglos precedentes en combinaciones libres. Fíjense que cada una de las tipologías fue formando aglomeraciones de barrios. En este caso estamos viendo en Buenos Aires una fotografía de los años de 1920, donde en este sector vemos la agrupación de Petit Hotels que va a conformar el sector de Palermo Chico, de Barrio Parque, del otro lado de la avenida Figueroa Alcorta, ¿no? Petit Hotel uno al lado del otro, en ese trazado irregular, pintoresquista. Todas estas tipologías agrupadas van a ir conformando barrios prototípicos y característicos de distintas zonas de las ciudades o de los distintos barrios en las grandes aglomeraciones. Fíjense que hacia fines del siglo XIX, uno de los emblemas de la Buenos Aires elegante, que se parecía a una ciudad europea, no solo a través de sus edificios públicos, sino en general en algunas arterias como la avenida Alvear, donde se agrupaban edificios particulares, grandes palacetes de las familias encumbradas en distintos lugares de las ciudades argentinas, en Recoleta, en Plaza San Martín en Buenos Aires, en Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y en distintos lugares donde, digamos, había avances y mejoras de parques, de trazado de avenidas y bulevares con arborización y con paisajismo. Y vemos que justamente antes de 1900, el agrupamiento de estas grandes residencias, había una combinación, como veíamos en las imágenes anteriores, ¿no? De arquitectura de inspiración clásica y neorrenacentista, de arquitectura con trazos medievales, otra que combinaba la villa, pero adosada a una de las medianeras, con un aspecto casi de barrio jardín, ¿no? Rodeado con jardines en el frente y a los costados, lo que después daría lugar a los barrios jardín, donde aparecen los chalets. Esa arquitectura, el pintoresquismo, dio frutos muy importantes de gran envergadura con Mar del Plata, ¿no? Acá vemos algunos de los casos subsistentes, en la Villa Ortiz Basualdo, en La Loma, algunos de los pocos chalets que quedan en La Loma, o el chalet de Leloir, las versiones del normando francés y el estilo pintoresco del chalet y de inspiración con aires Tudor de origen británico, un chalet en la punta de Villa Nugués, en este paradisíaco lugar en los cerros arriba de la ciudad de Tucumán. Otros edificios con más inspiración germánica, en el caso de Córdoba, en enclaves como La Falda, donde hubo tanto influencia de algunos miembros de la colectividad inglesa y alemana y arquitectos de ese origen. Es una variedad muy grande, este estilo pintoresco, la ascendencia no a las tradiciones clásicas como la arquitectura pública o la arquitectura, digamos, en las ciudades, de las residencias en las grandes ciudades, sino en los lugares suburbanos o en los lugares de vacaciones o de esparcimiento, donde se apela no a los estilos clásicos oficiales, sino a los estilos vernáculos, las construcciones de las distintas regiones de Europa, ¿no? Normandía, el País Vasco, regiones de Inglaterra, hasta chalets de alpinos y de
distintas tradiciones, sobre todo de utilización de construcción y de materiales, más que de definición de estilos o de formas. Fundamentalmente la arquitectura vernácula está definida por cómo se hacía la construcción de esos edificios. Y fíjense que esa tipología de chalets va a evolucionar y va a modernizarse y a estandarizarse y a hacerse piezas en menor escala que se van agrupando, como vemos aquí en la imagen de la derecha, de la ciudad de Mar del Plata, en barrios de la ciudad de Mar del Plata, donde el chalet ya evoluciona hasta transformarse en el chalet Mar del Plata, y en otros lugares de los alrededores de Buenos Aires, de los distintos barrios del conurbano, desde Belgrano, en su época de fines del siglo XIX, las vilas y los chalets en terrenos mucho más grandes y rodeados de jardines. Pero esta arquitectura pintoresquista también se dio en versiones prefabricadas en el siglo XIX y principios del XX, sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en los países nórdicos, donde hay abundancia, o había abundancia de bosques, la tradición maderera era muy importante, y vemos el caso, por ejemplo, del famoso Villa Victoria en Mar del Plata, que es un chalet importado por el padre Victorio Campo, de origen inglés, a principios del siglo XX, la casa en la ciudad de Córdoba, que aparentemente está inspirada o construida según las patentes del famoso Gustave Eiffel, la casa de hierro, en esa ciudad, o después las casas más sencillas de los inmigrantes del noreste de la Argentina, en la provincia de Misiones, con disponibilidad de material de construcción de las maderas de los bosques, que realizan sus habitaciones y sus casas habitaciones en agrupamientos en distintos pueblos de esa región de la Argentina, ¿sí? Y fíjense que esa tipología de castillo, que está relacionado con entornos naturales y sobre todo en las recreaciones que se hacen en el siglo XIX, va a fructificar también en los cascos de estancia. Este es el casco de sierra de la estancia de los Tornkins en Sierra de la Ventana, de ascendencia alemana, y después otros dos ejemplos en Las Armas, en Camino Mar del Plata, y en Villa Elisa, cerca de La Plata, otros dos cascos de estancia que forman parte de ese patrimonio del pintoresquismo de fines del siglo XIX. Y fíjense que, bueno, ese estilo romántico, pintoresquista, va a dar lugar a propuestas, como vemos en este caso, de máxima, como es la estancia Huetel, en la provincia de Buenos Aires, un chateau a la francesa, ¿no es cierto?, rodeado de un gran parque, hasta pequeñas propuestas como esta en el Chaco, en Presidente Roque Sáenz Peña, de esta vivienda, de un inmigrante de origen centroeuropeo que decidió construir su vivienda ideal. Podría ser un poco una vivienda ideal, una estancia, ¿no? Un lugar aislado con un reducto, un castillo, su pequeño castillo, este inmigrante en Roque Sáenz Peña, en Presidente Roque Sáenz Peña, en Chaco, rodeado de todo un sistema de canales y de paisajismo y inclusive de geometrías para una vivienda muy modesta, pero realmente que apela a la fantasía y esta idea que tiene la arquitectura pintoresca de algo idílico, de algo único, ¿no es cierto?, y que se relaciona de una manera diferente con el paisaje. Y como fue en el caso de la arquitectura pública, donde hasta aproximadamente 1900 se repartieron un poco el campo de la arquitectura pública, las influencias de la arquitectura alemana y de la arquitectura italiana, y arriba entonces la escuela francesa. Lo mismo sucede en el campo de la arquitectura privada. Como vemos en estas dos imágenes, es un poco la apoteosis, en el momento de la apoteosis de
la Escuela Francesa y de la École des Beaux-Arts de París, la irradiación de la cultura francesa y en sus distintas manifestaciones artísticas, y la arquitectura, recordemos, era una de las bellas artes, considerada una de las bellas artes en ese momento y regida por la tutela de las academias nacionales de los distintos, muchos de los países europeos. Estas dos imágenes nos muestran esa Buenos Aires ya bien afrancesada a principios del siglo XX. A la izquierda, en los dos casos, vemos unas imágenes de la Plaza San Martín, ¿no? Con el Palacio Anchorena, el otro Palacio de Ortiz Basualdo. En la imagen de la derecha también vemos el Círculo Militar. A la izquierda, en este sector, el pabellón argentino de la exposición de 1889, trasladado después en partes, porque se desarmaba como un mecano, y toda la parquización, ¿no? También de escuela francesa, con la presencia de Charles Taís justamente en ese momento. Esta arquitectura de las grandes residencias privadas, de las familias encumbradas, digamos, ligadas obviamente a la producción agropecuaria, los grandes estancieros, un poco que tenían su rendezvous, su viaje obligado a Europa y con centro de operaciones, digamos, en París, que lo tenían no solo los sudamericanos o los argentinos, sino las clases más acomodadas de Estados Unidos, y se daban cita, imagínense, en ese París de la Belle Époque, que había un fervor tanto de continuidad de las tradiciones, pero también de innovación. Se transculturan este tipo de grandes palacetes, de edificios, del hotel particulier, como se denomina la vivienda privada, ¿no? La residencia privada en francés, a través de proyectos que realizan arquitectos franceses, que visitaban los argentinos estando en París, o argentinos que habían estudiado, o a veces arquitectos que se asociaban, argentinos y franceses, para llevar a cabo el proyecto y las obras de estas grandes residencias. Esta imagen es una imagen de alrededor de 1930 de la Plaza Carlos Pellegrini, con dos de los grandes palacios construidos en esa época, ¿no? Fíjense que a esto llegamos con residencias de gran porte y de categoría que se venían construyendo desde la década de 1880, con la escuela alemana, como vemos en esta residencia en la Plaza San Martín, diseñada por el arquitecto Bunge, esta otra del arquitecto Christoffersen, otro gran protagonista del eclecticismo, donde combina lo italiano con lo francés, o este otro palacio de Concordia en Entre Ríos. También fíjense ustedes que esa influencia francesa va a difundirse por distintas capitales de provincia e inclusive de ciudades con una pujanza y con un desarrollo y un progreso importante en esa época, ¿no? A principios del siglo XX. Pasamos ahora a uno de los casos más notables, el Palacio Anchorena en Buenos Aires. Son 3 casas, actualmente el Palacio San Martín, desde mediados de la década del 30, que el gobierno nacional lo adquiere. Es un edificio que después, bueno, vamos a ver en la presentación siguiente de Pablo Chiesa, que es un edificio realmente singular, que combina la arquitectura del clasicismo, ese clasicismo internacional de 1900, con rasgos Art Nouveau, y está inspirado además en un prototipo, digamos, en un modelo muy importante de un egresado de la Escuela de Bellas Artes, que fue maestro del arquitecto Christoffersen. El arquitecto Christoffersen es notable y nos muestra cómo también las figuras, no solo los edificios, tenían una impronta paneuropea, de múltiples. Fíjense que era de familia noruega. Christoffersen nació en Cádiz, en España, después se formó en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, después estudió pintura en la École des Beaux-Arts, y pasó también por el atelier de Pascal, el que proyectó este edificio que vemos abajo la planta, y finalmente se
se radica y trabaja en Buenos Aires, ¿no? Fíjense cómo distintos estratos se van sumando y aparecen en la personalidad y también en la trayectoria de este arquitecto, ¿no? Otro caso notable que también vamos a ver en una explicación más en detalle de Pablo Chiesa a continuación es el Palacio Paz, inspirado en la fachada, una de las fachadas del Palacio del Louvre, el Castillo de Chantilly, un palacio que aparentemente fue inspirado por las ambiciones presidenciales de José C. Paz y constituye hoy por hoy, visto en retrospectiva, uno de los grandes edificios privados, un palacio de la escuela, derivado de la École des Beaux-Arts de París, de los más notables que se hicieron fuera de Francia en ese periodo, en todo el mundo, ¿no? Fíjense cómo qué presencia que tiene en el espacio urbano toda esta arquitectura, ¿no? Son residencias privadas, pero que semejan edificios públicos. Eso es algo bastante singular en Buenos Aires, que no se dio en otras ciudades, ni europeas ni americanas. En Francia, los grandes hôtels particuliers, estos grandes palacios urbanos, están escondidos detrás de una franja, una construcción baja de un piso en el frente, después tienen un patio y todo el palacete se desarrolla en el interior. Acá tenemos un caso muy interesante, que es un palacio construido para la familia Fernández Anchorena por un arquitecto francés, Edouard Lemonnier, hacia 1906. Y fíjense, es interesante porque nos muestra el grado de libertad que tenía estos arquitectos europeos, en este caso francés, para diseñar edificios, inclusive privados y también públicos en esta parte del mundo, ¿no? Cruzando el Atlántico se liberaban de la tutela de las academias y no tenían ningún prejuicio. Este es el hall de acceso de este palacio, fantástico espacio, de inspirarse toda la ordenación decorativa, las columnas, la cornisa, inclusive todo este cielo raso y esta claraboya, en esta imagen que tenemos acá, que es el Teatro de Versalles, construido a mediados del siglo XVIII, que en el momento que se proyecta este edificio servía como sede del Senado de Francia. Después se muda a otro palacio en París, pero funcionaba ahí y tenía una claraboya. Fíjense, toda esa columnata y toda esa arquitectura resumida, digamos, sin menores dimensiones, pasar de un edificio que servía de teatro para la corte de Luis XV, de Senado de Francia, a una residencia particular, y con escaleras de impronta Art Nouveau. Inclusive se ve algo de esas líneas que se entrecruzan y forman curva y contracurva, que también veíamos en el Palacio Anchorena, en la planta del edificio. Acá está el óvalo del hall central, el vestíbulo de acceso y las distintas líneas de curvas y contracurvas que no solo se hacen referencia al barroco, sino al Art Nouveau en vigencia en ese momento de 1906. Otro edificio importante que también nos muestra cómo era el sistema compositivo de estos arquitectos, donde tanto en los edificios públicos como en estos grandes edificios privados trabajaban el volumen de exterior de los edificios como si fuera una escultura, ¿no? Y tal es el caso del remate de la avenida Alvear y este Palacio Ortiz Basualdo, que desde los años 40, 1944, es sede de la Embajada de Francia. Y fíjense, articulado como un castillo, ¿no es cierto?, donde sus alas plegadas hacia atrás, o a 90 grados, van armando la esquina. La volumetría de exterior está reflejando cómo están armados los espacios en los interiores. En el centro, en la esquina, esta pequeña sala que da con dos ejes a estos espacios alargados del salón de baile y del salón comedor que vemos en estas ventanas. En este edificio también, inaugurado hacia el centenario, poco después del centenario, en 1912, vemos cómo se van combinando no solo la decoración o la arquitectura francesa de pura
de pura estirpe, como veíamos con las mansardas y toda su decoración, sino la impronta de decoración de inspiración inglesa, ¿no? De distintos periodos, del periodo medieval o el periodo del barroco inglés, justamente en un edificio que fue decorado en su interior por dos casas de decoración distintas, Janssen francesa, una sucursal francesa y Guringuilo inglesa. Fíjense que todos estos grandes edificios además tienen, como los edificios públicos, estructuras ingenieriles de sustento. Esa es una imagen de la gran cúpula de la esquina, y también una máxima expresión de las artes decorativas, ¿no? Fíjense, este es el baño principal de los sectores de dormitorios de este palacio, o todo el trabajo de herrería y de terminaciones con mármoles, mosaicos, revestimientos similpiedra, imitaciones de mármoles, etc. En otros casos, cada uno de estos palacios bueno, hoy por hoy son apreciados y digamos, y son muy, muy visitados, inclusive durante el Día de los Monumentos, tuvieron en su época, fueron representativos del poderío de estas familias o de quienes se encargaban, y ponían en el espacio urbano estas grandes piezas que parecían palacios públicos, pero también fueron muy criticados por la historiografía posterior, porque eran copia de lo europeo, copia de lo que copiaban también los europeos de sí mismos en ese momento, las tradiciones académicas que estaban por fuera de las vanguardias. Pero hay un caso también del Palacio Errázuriz, también un proyecto del centenario, que está ligado a una concepción museográfica, que es un edificio que es como una gran caja que alberga pequeñas cajas en el interior que son representativas de distintos estilos dentro de la arquitectura francesa, sobre todo, y parte de la arquitectura europea, que inclusive llega hasta los inicios del Art Deco, muy precozmente en 1919 en esta sala Serre que ven aquí. Otro ejemplo interesante, y fíjense que vamos viendo distintos grandes palacios que están hechos por distintos arquitectos, el anterior por el arquitecto René Sergent, en este caso por otro arquitecto Louis Martin, y terminado por Julio Dormal, y que son como el final de una saga, como habíamos hablado con algunos casos de edificios públicos, ¿no? Este Palacio Pereda, que es embajada de Brasil también desde la década de 1940, se inspira en algún proyecto del siglo XVIII francés, que vemos aquí, que no tenía la entrada por el frente, sino tenía por la parte posterior, y se construye en 1870, al final del Segundo Imperio, esta casa, que es el Hotel Jacques Martandé, transformado en museo, y que Celedonio Pereda visita cuando ya estaba transformado en Museo Nacional de Francia a principios del siglo XX, y quiere construir una emulación, no una copia, sino una recreación de ese edificio en Buenos Aires, que se ve inclusive no solo en la fachada principal sobre la Plaza Pellegrini, sino en la fachada posterior al jardín, que está muy transculturado el modelo de ese mismo edificio en Buenos Aires. Hasta los interiores, los espacios interiores, inclusive en el proyecto original que vemos a la derecha del gran hall de Palacio Pereda, está inspirado también en el gran hall del edificio parisino, ¿no? Nada más que en el Palacio Pereda se eliminó en una segunda versión del proyecto ese balconeo que tenía entre el piso de recepción y el piso privado. Fíjense, está el gran salón dorado, emula, ¿no es cierto?, hasta en la boiserie el modelo parisino. Pero probablemente el ejemplo de Buenos Aires casi lo supera, porque el edificio de París fue construido y después fueron agregando piezas, telas traídas desde Italia, de Tiepolo, etcétera, para colocar en paredes y techos para decorar ese palacio en París. Y en este caso, el propietario, Celedonio Pereda, le pide a José María Sert, que era un poco el último descendiente de los grandes muralistas del pasado, de Goya, de Tiepolo, que decore los 5 techos de este edificio. Mandan las maquetas de los salones con todas sus características de decoración, ya estaba terminado en 1928, se encargan estas pinturas que llegan a principios del año 31,
son telas pintadas sobre base de oro, hoja de oro y hoja de plata, como hacía Sert, y fueron un complemento inescindible de la decoración, y finalmente un resultado mucho más homogéneo y más consistente, inclusive que el modelo que aparentemente imitó a rajatabla Celedonio Pereda en este palacio. Está ligado a toda esta construcción y este diseño, el amoblamiento y las casas de decoración que abrieron en la Argentina sucursales, importantes casas inglesas y casas francesas, Carlian, Janssen, etcétera, y que tenían sus sucursales y producían parte del mobiliario y parte de la decoración de las boiseries en Francia, y las enviaban y las completaban aquí. Eso también produjo una activación, y que varias otras casas de decoración continuaran a lo largo de distintas décadas del siglo XX trabajando en la Argentina para encargos privados y públicos, ¿no? Llegando a grandes piezas de decoración en el periodo inclusive de reinado del Art Déco. Otra tipología importante de esta serie que estamos viendo, de urbana, suburbana y rural, es la casa de renta. Los edificios, al crecer las ciudades, valorizarse los terrenos en el sector céntrico, se van imponiendo las construcciones en altura, y más con la llegada de la tecnología importada en el caso de la Argentina, de piezas para armar estructuras metálicas, y el arribo del ascensor a fines del siglo XIX. Los primeros se instalan en la Avenida de Mayo. También dentro de este repertorio distintos estilos, y la preocupación en el caso de las viviendas, en el armado de los departamentos que tuvieran como vemos en estos ejemplos, que tuvieran un armado donde las puertas se fueran enfilando a través de un eje y, digamos, fueran pequeñas, los pisos de departamentos parecieran como pequeños sectores de los palacios del siglo XVIII francés, como los departamentos particulares de los grandes palacios. Esa era un poco la inspiración. Y son edificios que fueron caracterizando amplios sectores de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero también en ciudades grandes como Rosario y Córdoba, ya avanzada la década del 20, en algunas avenidas y en distintos barrios estos edificios, que a su vez van a formar una tipología y un modelado urbano que van a seguir otros estilos, ¿no? El Art Déco, la arquitectura racionalista, son edificios que van a retomar esa impronta volumétrica o la distribución de los departamentos hasta bien avanzada la década del 30, y que van a conformar unidades y una armonía urbana donde hay distintos estilos, pero se va conformando un espacio urbano armónico. Por otro lado, por el uso en todos estos edificios, desde la Casa Chorizo, los edificios de los petit hôtel, de los hoteles particulares, utilizan el revoque símil piedra, aún en la época del racionalismo, en la década del 30, que desaparece la decoración. Y ese material también uniformiza mucho y le da mucho realce y armonía al espacio urbano, que se va conformando, como ven ustedes, con esa sumatoria aquí, una vista de La Plata en los años 30, con algunos edificios de esa ascendencia francesa, ¿no es cierto?, de los edificios de departamentos, otros que quedan del periodo de la influencia italiana, y bueno, ni qué decir, en el sector de Recoleta, donde vemos el Cabanac y la Plaza San Martín, esa sumatoria de edificios de renta, como se llamaba originalmente los edificios de departamentos. Pero hay algunos casos que son interesantes, algunas obras dentro del estilo de la renovación de la arquitectura del siglo XVIII francés, del XVIII, como este Palacio Bosch, también diseñado alrededor del centenario por el arquitecto René Serjani, que construyeron sus asociados, Eduardo Lanús y Pablo Arí, que a su vez eran profesores en la Escuela de Arquitectura recién creada de la Universidad de Buenos Aires. Y en las clases teóricas
tenía un lema, el arquitecto Ari, que necesitaba la Argentina tener muy buenas casas antes que tener monumentos. Eso en la recientemente creada Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Eso va a imprimir, eso va a dar una impronta muy particular a todos los discípulos que tuvieron, los arquitectos que actúan en la década del 20 y 30, construyendo este tipo de arquitectura, de estilo francés ya, digamos, a secas, que es característico el francés de la Argentina o de Buenos Aires, y que va a ser una consecuencia de esa arquitectura francesa del siglo XVIII, recreada a principios del siglo XX, ese centenario, ¿no? Fíjense que esa arquitectura del clasicismo francés deja de lado la policromía, la arquitectura victoriana, con sus colores oscuros, con los vitrales de colores, aparece una línea más elegante, más sencilla, con composiciones de mucha armonía, con simetrías y asimetrías, espacios monocromáticos que van preanunciando todo un cambio a principios del siglo XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial, que después va sin embargo, dejando, como siempre, el estudio de las proporciones, la composición geométrica, la sucesión de los ejes de composición múltiples en los edificios. Todo acompañado, por supuesto, de una gran calidad decorativa realizada por estas casas de decoración, en este caso la Casa Carlian de París, que tenía ya abierto una sucursal en la Argentina desde principios del siglo XX. Este tipo de arquitectura, así inspirada en el siglo XVIII, que va a dar pie a otras realizaciones más simples, se va a llevar al caso del Petit Hotel, entre medianeras, en terrenos más angostos, en otros casos rodeados de jardines, y en otros casos algunas de estas residencias se transforman en departamentos, en pisos enteros para albergar varios miembros de la familia en distintos pisos. Fíjense que hasta esta arquitectura inspirada en el academicismo, y justamente en la última parte, a principios del siglo XX, en el academicismo francés del siglo XVIII, hasta va a influir en los grandes edificios de los años 30, en el Cabana, en este diseño que vemos que es una propuesta de rearmar la Plaza San Martín con estos edificios, un Cabana y un gemelo del otro lado, ampliar el Palacio Paz, terminar de construir más departamentos del arquitecto Alejandro Bustillo, y hasta en esta arquitectura de los años 30, ese racionalismo tan famoso de la Argentina, aparecen las trazas de esa composición del siglo XVIII francés con múltiples ejes, que bueno, todos estos arquitectos habían aprendido y habían tenido en cuenta esa máxima del arquitecto Ari, que construía esos palacetes inspirados en el siglo XVIII, de que necesitaba la Argentina tener muy buenas casas antes que tener monumentos, y en este caso son casas monumentos. Para ir un poquito cerrando este panorama muy rápido, también la escuela francesa influye en la aparición del estilo neocolonial. Las primeras manifestaciones es el centenario, con Enrique Larreta, distintos digamos, representantes de la cultura, después Ricardo Rojas, el arquitecto Martín Noel, que reivindican el pasado hispánico, van a tener en cuenta desde el punto de vista arquitectónico. Algunos en la literatura y el arquitecto Martín Noel van a tener en cuenta esa matriz francesa, porque el Museo Fernández Blanco no es otra cosa que un hotel particulier, típico francés o parisino, que tiene un bloque bajo, una puerta de entrada cochera, un gran patio de honor y después un cuerpo de logis, un corps de logis, como dicen, de habitación, que es como un petit trianon, pero con arquitectura neocolonial, ¿no? En ese periodo de los años 20, en este final de esta arquitectura
alrededor de 1900, aparece una revalorización de la arquitectura criolla, de la arquitectura sencilla, construida en las áreas rurales, una arquitectura que es casi un neoclásico muy básico, con galerías, cornisas, ¿no es cierto? Y volúmenes muy simples. Y todo eso, digamos, se va a combinar un poco, ese clasicismo del siglo XVIII francés, que fue como una moda a principios del siglo XX, no solo en Francia, sino en otros países europeos, y que depuró la arquitectura muy sobrecargada del Art Nouveau, del victoriano, como vemos en estos interiores del Palacio Atucha, otra obra del arquitecto René Sergent, de fines de la década del 10, donde vean, ya desaparece prácticamente la decoración interior y quedan las proporciones y la geometría, y se trasvasa en edificios como la primera casa moderna de Buenos Aires, la casa de Victorio Campo, ¿no? Esta casa, además de ser una casa racionalista, es un poco un chalet por esa volumetría irregular, sin techos a dos aguas, y en los interiores es una gran composición de simetrías y de ejes que arman los salones completamente depurados y solo decorados por tapices de Picasso y de Leyé. Lo mismo sucede, fíjense, con lo que acompaña estas grandes residencias, de los jardines del Palacio Errázuriz y los jardines de la casa de Victorio Campo, uno frente a otro en Buenos Aires, de la recreación de los jardines de Versalles, de la escuela francesa, a la reinterpretación en clave cubista de esos jardines geométricos en la casa de Victorio Campo, que fue restaurada por el Fondo Nacional de las Artes hace 2 años. Esa arquitectura muy simplificada va desde lo doméstico a lo monumental, en el Banco Nación, 2 obras de Alejandro Bustillo, y que realmente nos muestran cómo hubo esa interrelación entre la arquitectura de gran jerarquía y la arquitectura pública, ¿no? Porque los arquitectos trabajan en esos 2 campos, ¿no? De la arquitectura privada y la arquitectura pública, porque los edificios, como vimos, las residencias tenían una presencia pública imponente, como un edificio oficial. Y llegamos al final de toda esta saga de arquitectura doméstica y de patrimonio de la arquitectura para los distintos tipos de habitaciones y de residencias y de casas en la Argentina, con Villo Campo, que es un poco una síntesis y un cierre que combina tradición, esa tradición que habíamos visto de arquitectura pintoresca y arquitectura clásica en los interiores, reciclada por Victorio Campo en clave moderna. Aquí conviven, como vemos, una estufa de mármol de estilo Luis XVI con un tapiz, según un dibujo de Leyé, de Ferdinand Leyé, el artista francés. Esa combinación de tradición y modernidad, este reciclaje, o el tapiz de Picasso en la escalera, digamos, con esa inspiración neoclásica del interior de Villo Campo, esta residencia un poco preanuncia, está remodelada por Victorio Campo, el exterior no lo toca, el interior lo pinta todo de blanco, era todo victoriano, de colores y muy oscuro, y coloca todos estos muebles modernos. Un reciclaje que hoy nos parece algo muy común y que se practica en todos los lugares del mundo, ¿no? y en distinta escala, es algo completamente revolucionario. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba sucumbiendo la tradición y estaba emergiendo con mucha potencia después de la Segunda Guerra en la modernidad, esta es una propuesta posmoderna, si podemos decir, y en el corazón de la arquitectura doméstica. Bueno, este ha sido un panorama muy acelerado y, digamos, parcial, muy seguramente, del patrimonio de la arquitectura para la vivienda, de las casas, de los distintos tipos edilicios que en estas décadas se construyeron en la Argentina, en medio de una Argentina en transformación, con inmigración, con tradiciones importadas, transculturadas, tradiciones locales que se combinan, y que conforman un patrimonio muy importante en piezas singulares de mucha presencia y mucha
creatividad de algún punto de vista, y también piezas pequeñas o de menor valor, pero que se repiten como tipologías y conforman barrios o sectores de ciudades o suburbanos o rurales que realmente conforman el paisaje cultural de la Argentina. Gracias por estar allí escuchando y los espero en una próxima clase. Bueno, muchísimas gracias Fabio Grementieri por toda tu exposición y por llevarnos a conocer estas espectaculares residencias y también a las viviendas populares que son parte también de nuestra identidad argentina. Ahora vamos a pasar a compartir una charla que nos va a brindar el licenciado Pablo Chiesa, donde muchas de estas residencias que nos estuvo contando el arquitecto Grementieri, vamos a ver la parte interior, vamos a ver las artes decorativas, todo ese trabajo maravilloso que los grandes artesanos y artistas realizaron para las grandes residencias de nuestro país. Les presento a Pablo Chiesa entonces, que es licenciado en Museología, especializado en gestión y preservación del patrimonio cultural. Se ha desarrollado profesionalmente en diversos organismos como la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y también en el Senado de la Nación. Trabaja en nuestra comisión desde el año 2017, realizando tareas de investigación y relevamiento de bienes y como representante también en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un blog llamado Mirada Atenta y ha publicado bastantes artículos referidos a nuestro patrimonio cultural. Y además participó como investigador en la producción de libros como La Residencia Británica 1917-2017 o El Patrimonio Ferroviario Monumental. Así que ya los dejo con esta charla de nuestro compañero Pablo. Adelante vos, Pablo, gracias. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación. Yo me voy a referir puntualmente a 4 casos de residencias privadas, pero haciendo especial hincapié en lo que ha sido el desarrollo de las artes decorativas, que en este periodo tuvo una importancia destacada, no solo por su valor artístico, sino también porque se vieron involucrados cientos de técnicos y de especialistas en diferentes disciplinas que plasmaron su obra en estos edificios. Creo que es importante ir un poco a las raíces de dónde surgió el eclecticismo y el historicismo que formó el gusto de los arquitectos y los decoradores que van a trabajar en estas residencias. Comenzamos con esta imagen, que es el atelier de la princesa María de Orleans, aproximadamente en 1838. Ella era hija del rey Luis Felipe, y ella se formó en las artes y además era muy cercana al movimiento romántico, este movimiento cultural que surge a finales del siglo XVIII como reacción al clasicismo y a la ilustración, y entre sus características se hallaba el sentimiento nostálgico y la búsqueda de un pasado que en realidad no existió o que estaba idealizado. Esta imagen lo representa bien y vemos su estudio decorado en la década de 1830 al estilo Renacimiento o primer Renacimiento francés, lo que había sido una revolución para la época porque las veces que se había recurrido a estilos pasados habían sido los clásicos, es decir, el griego y el romano. Esta era la primera vez que se recurría a un estilo de la Edad Moderna. Y lo podemos ver tanto en el cielo raso como en el mobiliario, pero lo que va a llamar la atención es que estos muebles son muebles de estructura y de muchos de ellos de uso nuevo, pero recubiertos con esta piel al estilo Renacimiento, es decir, que era algo superficial, no era una búsqueda histórica hacia el Renacimiento, sino que era más bien una cuestión ornamental. Y ya a medida que se va acercando la mitad del siglo XIX, este gusto por los estilos del pasado va a ir aumentando y de hecho se va a ir aglutinando, podríamos decir, en un solo estilo, que va a ser el que se va a llamar el estilo Napoleón III, en homenaje al emperador y también a la emperatriz Eugenia, que además ella fue una de las principales figuras en lo que fue retomar los estilos del pasado, y particularmente ella hizo especial hincapié en lo que fue el estilo Luis XVI, ya que ella era una
devota, podríamos decir, de María Antonieta, de la famosa reina que fue guillotinada en la Revolución Francesa. Y en este salón podemos ver justamente cómo el estilo Renacimiento, un poco más avanzado, es llevado a este aglutinamiento de varios elementos de otros estilos. Y además el estilo Napoleón III se va a caracterizar por la suntuosidad, por la policromía, el uso sobre todo de los colores rojo, que es un símbolo imperial. En el siglo XVIII hay que entender que se usaba el azul, que era el emblema real. En este caso se va a preferir los rojos, los tonos oscuros y marrones. Y sobre todo un gran trabajo ornamental y escultórico. De hecho, para la decoración de este salón, entre otros escultores, el arquitecto se contrató a Carrier Bellet, que había sido uno de los autores de las torchero, de los motivos decorativos de la Ópera de París, por ejemplo, y de hecho hizo obra también para la Argentina, fue el autor del mausoleo del general San Martín en la Catedral Metropolitana. Y obviamente este estilo y además esta arquitectura llegó a América y se difundió en todo el continente, tanto en el extremo de América como podemos ver hacia la derecha Marble House, que había sido la residencia de la familia Vanderbilt en Newport, y debajo vemos su salón de recepción, decorado siguiendo o basado en el estilo de los Luises, del Luis XIV en particular, pero reinterpretado en esta versión que podríamos decir Napoleón III. Y hacia la izquierda, la casa de Sarah Brown en Punta Arenas, en Chile, en esta interpretación del estilo renacentista, tanto en sus fachadas como en sus interiores. Acá podemos ver representados los dos extremos del continente. Obviamente vamos a ver que en Buenos Aires, en Córdoba, bueno, y en Rosario también, en varias ciudades de nuestro país también se recurrió a este tipo de arquitectura y decoración. Y otro elemento muy importante que empieza a propagarse a mediados del siglo XIX son las exposiciones universales que van a difundir todo lo que es los asuntos en materias decorativas, en muebles, en objetos de arte. Y es interesante esto porque va a haber un proceso de apropiación de las artes decorativas por los estamentos o por las clases medias, algo que en los siglos pasados era prácticamente imposible porque las artes decorativas estaban al servicio de la nobleza, de la realeza, inclusive en algunos casos del clero. Pero las clases medias, las clases burguesas, no solían acceder por además el alto costo que debían afrontar para decorar sus residencias. Pero pasada la Revolución Francesa y sobre todo acaecida la Revolución Industrial, que va a permitir la producción en serie de muchos de estos muebles, además de la innovación tecnológica y el abaratamiento de los costos en la producción de objetos decorativos, estas exposiciones van a funcionar como el motor de difusión de todos estos muebles y objetos de arte que van a ser visitadas por, la verdad, que una gran cantidad de público y o se terminan adquiriendo o se terminan difundiendo a toda la sociedad. Y otro medio de difusión muy importante van a ser las publicaciones tanto en boletines como en libros y folletos de los interiores de las residencias y de los palacios que se decoraban. Y esto era importante porque no toda la gente podía viajar a Europa o a determinados países para ver las nuevas obras que se estaban realizando, pero a través de estos folletos y libros se podían enterar de cómo estaban decoradas las nuevas residencias, cuál era la nueva moda, inclusive registros históricos de palacios decorados en el siglo XVIII y que va a servir para los decoradores y los arquitectos para tomarlos como modelo para su obra. En este caso vemos en particular la revista La Arquitectura Privada en el siglo XIX, publicada en París en 1872, donde se publica un petit salón de una residencia particular en París, y hacia la derecha la sala de baño de otra residencia con la policromía de mármoles. Y otra figura muy importante que surge y que sigue existiendo hoy en día son las casas decoradoras. En el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII me refiero porque fue, digamos, el gran siglo respecto a las artes decorativas, la nobleza o los arquitectos que estaban a cargo de obras para los reyes o para los nobles, contrataban a los artesanos o a los especialistas que se dedicaban a cada métier.
lo cual era algo quizás un poco engorroso y costoso a su vez, y no muchos se dedicaban a este tipo de obra. A partir del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, se van a formar estas casas decoradoras que van a nuclear a todos estos artesanos y artistas que iban desde la ebanistería, el trabajo de mobiliario, espejos, pinturas y hasta vitrales, y los van a nuclear en estos talleres, y los burgueses las van a contratar a estas casas, inclusive la realeza también, para decorar sus residencias, algo completamente novedoso que va a acelerar bastante los tiempos de fabricación. Y hay algo que destacar, que estas casas no meramente decoraban, sino que además hacían trabajos de investigación histórica de cómo se habían decorado los palacios y las residencias en los siglos anteriores, no solamente para, como material de estudio, sino también para aplicarlo a su propia obra de decoración. Maison Jansen fue quizás una de las casas más afamadas, se fundó en 1880 en París, tuvo obra, la verdad, en toda Europa, en América, inclusive en Medio Oriente. Llegó a abrir una sucursal en Buenos Aires en el año 1905 y la casa existió a nivel internacional hasta la década de 1980. En Buenos Aires, entre sus obras más importantes, podemos contar lo que es el salón de baile del Palacio Ortiz Basualdo, la actual Embajada de Francia, que es la imagen que vemos a la izquierda, el salón comedor del Palacio Pereda, que lo vemos en la imagen inferior derecha, con los techos pintados con estos maruflages, estas telas pintadas por José María Sartre. Y arriba el trabajo que hizo de decoración para la Casa Blanca en 1961 a pedido de Jackie Kennedy. Esto fue un trabajo muy importante y emblemático porque la primera dama lo que buscó fue una especie de restauración y reconstrucción de la decoración histórica de estos ambientes, y sabiendo y conociendo, digamos, el prestigio de esta casa decoradora, se la contrató para que ayudara en el trabajo, asesorara y ayudara en el trabajo de reacondicionamiento de los espacios. Waring & Kellogg, fundada en Londres, en verdad eran dos empresas que se unen hacia 1903 y a partir de ese año empiezan a tener mayor trabajo a nivel internacional. También fue una casa bastante destacada, obviamente al ser de origen inglés decoraba en su mayor parte al estilo inglés, pero también como en el sentido comercial, en los estilos franceses eran muy solicitados por toda la clientela, también se terminó especializando en aquellos estilos. Y en este caso vemos un trabajo que realiza también para el Palacio Ortiz Basualdo, la Embajada de Francia, que es esta escalera realizada en roble tallado que replica la escalera del castillo de Dunster en Inglaterra. La escalera original es de 1680 y dentro de las artes decorativas inglesas se la considera casi como una obra de arte. Y la escalera que prácticamente replica la que está en el Palacio Ortiz Basualdo, lo que revela además un gran conocimiento en todo lo que eran las técnicas del tallado en madera y todas las técnicas decorativas por parte de los artesanos que trabajan en estas casas decoradoras. Lo que me refiero es, más allá de que la industrialización había permitido la introducción de maquinaria que facilitaba el trabajo, esto no quería decir que se hubiese desmerecido o hubiese bajado la calidad del trabajo artesanal de los técnicos que trabajaban. Y Maison Forêt en este caso no fue una casa quizás tan importante como Maison Jansen, pero lo que quiero mostrar aquí es cómo estas casas decoradoras no solamente trabajaban para las clases altas, para la burguesía o la nobleza, sino también eran contratados por estados democráticos, como es el caso de la Casa Rosada, donde esta casa decoradora en 1910 se le pide que decore el testero del Salón Blanco, que es este conjunto ornamental famoso que vemos en muchos de los anuncios que realizan los presidentes o en las juras de ministros. Y lo interesante aquí es cómo esta casa decoradora toma el emblema de la monarquía absoluta, que es esta apoteosis, podríamos decir, de Luis XIV en el Salón de la Guerra del Palacio de Versalles, que es el medallón central, donde lo vemos al rey cabalgando sobre sus enemigos derrotados, con glorias coronándolo, y debajo los esclavos atados con cadenas al frente chimenea. Este mismo emblema de la monarquía absoluta se va a tomar para reflejar, para representar algo totalmente contrario, como es un Estado democrático. En este caso, en el Salón Blanco se adapta el óvalo y se coloca el escudo nacional argentino coronado por las mismas glorias, y debajo, donde se hallan los esclavos en Versalles, aquí se colocan alegorías a las virtudes, a las ciencias, a las artes y a la riqueza de nuestra nación. Y el busto de la República, que en realidad
fue una producción anterior de un escultor italiano. Además, Maison Janssen, Fauré, perdón, es quien produce la mesa de juramentos, el escritorio que vemos allí debajo, al estilo Luis XIV. Y ya empezando a analizar los casos puntuales de las grandes residencias, el Palacio Paz es quizás uno de los casos más grandilocuentes de residencia privada construida en Argentina. Fue el hogar de José C. Paz, fundador y propietario del diario La Prensa, además de un eminente político, embajador en Francia y en España. Y según la tradición oral, en una de las exposiciones universales en Francia, ve uno de los planos que exhibe el arquitecto Louis-André Sorté, que era también un importante arquitecto egresado de la Escuela de Beaux-Arts de París, y además de funcionario público en Francia. Le pide que diseñe los planos para su casa en Buenos Aires. La obra comienza a edificarse en 1907 y se termina en 1914. En verdad, el arquitecto francés nunca viaja a Buenos Aires a dirigir la obra, así que de la dirección de obra estuvo a cargo el ingeniero y arquitecto Carlos Sagote. Y de hecho, el arquitecto francés fallece en 1911, así que esta podríamos decir que fue su obra póstuma. El palacio, si bien lo vemos por fuera como un solo edificio, vamos a ver que por dentro está compartimentado en varias residencias. Aquí van a estar asignadas para los diferentes miembros de la familia Paz. Pero antes es interesante analizar sus frentes y cómo en su composición el arquitecto emula dos frentes en dos sectores del Palacio del Louvre en París, en particular el sector que mira al río Sena desde el puente del Carrousel, este sector que había sido en verdad remodelado a mediados del siglo XIX. Vemos cómo se toman estos dos pabellones, y el sector central rematado con un frontón se adapta para el sector central del Palacio Paz, que lo vemos en el sector superior derecho, y debajo como este grupo escultórico que se encuentra en el pabellón de Flora también del Palacio del Louvre, obra de Jean-Baptiste Carpeaux, uno de los escultores académicos más importantes del periodo. En este caso la obra se titula El Triunfo de Flora, es una de sus obras maestras y además el modelo original se preserva hoy en día en el Museo d'Orsay en París. Ese mismo grupo escultórico se adapta para el frontón del Palacio Paz. Si hacemos un corte del edificio, podemos distinguir perfectamente cómo son cada una de las plantas, siguiendo el modelo del hotel particular francés. En la planta baja, en verdad que es casi un semisótano también, podemos ver señalado en azul todo lo que eran áreas de servicio, el sistema central de calefacción a través de las calderas, áreas de recreación de la familia y depósitos. En rojo lo que era el área noble, el área de recepción para la familia y sus invitados. En amarillo los dormitorios familiares, un área completamente íntima y privada. Y en verde lo que eran las áreas de servicio y habitaciones de los empleados. Y contemplando el plano de la planta noble, acá podemos distinguir, lo he señalado en colores, cómo estaba compuesta cada una de las residencias. Yo les comenté que José C. Paz es el comitente de la casa. En verdad él fallece en 1912, la casa se tenía en 1914, así que en realidad él no llega a vivir. Los que viven son su mujer, tan solo un año porque fallece en 1915, y sus dos hijos, Selmira y Ezequiel Paz. Pero lo que voy a mostrar es la configuración original de la casa. El sector en azul iba a ser para Ezequiel Paz, hijo de José C. Paz, con su mujer Celina Saldarriaga, que no tenían hijos. En amarillo la casa de Alejandro Paz, sobrino de José C. Paz. Y en rojo la casa principal, que iba a ser para José C. Paz y su mujer. Y en un color de un rojo más oscuro, lo que iba a ser su escritorio, ya que al ser el director del diario La Prensa, necesitaba su lugar de trabajo, que si bien lo tenía en el diario, en la sede central en Avenida de Mayo, por lo general estas familias no solían salir de las residencias, la residencia conformaba un mundo para ellos. La casa era donde se vivía, donde se hacían fiestas, donde se recibían invitados, inclusive donde se hacían los velatorios. Por eso el tamaño de estas casas, la decoración y todos los servicios con los que contaban. Con flechas indiqué en azul el recorrido vehicular, que el acceso independiente para Ezequiel desde la calle Charcas, que tenía una salida por Esmeralda a través de las cocheras, que es este pabellón señalado en verde, y otro acceso ceremonial por la avenida Santa Fe,
con un doble sistema de circulación, uno quizás que podríamos decir ceremonial, que se podía ingresar y salir por Santa Fe, y otro más bien para la familia que se ingresaba por Santa Fe y se guardaban los coches en las cocheras o podían salir por Esmeralda. Y otra flecha en amarillo indica los accesos peatonales a la casa. Y analizando ya la decoración interna, vamos a ver este eclecticismo que les mencionaba en el siglo XIX. De hecho, podemos comparar este comedor con la primera imagen que vimos del atelier de la princesa de Orleans decorado al estilo Renacimiento. En este caso se retoma nuevamente el Renacimiento francés, el periodo de Enrique II en particular. Otro elemento interesante es el comedor como espacio asignado, como espacio particular asignado dentro de la casa. Podríamos decir que es una concepción moderna, surge en el siglo XVIII. Antes los comedores o el lugar para comer era cualquier salón dentro de un palacio o de una residencia. A la hora de comer se colocaba un caballete, la mesa, los manteles, y una vez terminada la comida se retiraba todo, es decir, no había un espacio asignado. Recién a partir del siglo XVIII, y con además la aparición de muchas otras costumbres sociales, van a empezar a aparecer toda esta serie de salones, que en estas casas se trata de replicar un poco ese estilo de vida de la época de la Ilustración. El salón de baile, en este caso decorado al estilo Regencia, este estilo transición entre el barroco francés y el rococó, entre el Luis XIV y el Luis XV, con estos espejos que en verdad lo que hacen es recrear un poco la atmósfera de la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, obviamente a una escala extremadamente reducida. Y esto es una versión obviamente Beaux-Arts, una versión Belle Époque, donde se incorporan además elementos del estilo Luis XV, inclusive del Luis XVI. Y el gran hall de honor, que se puede considerar, digamos, como la cereza o la perla del Palacio Paz, que es el hall principal de la casa. Aquí la idea era originalmente que llegaran los invitados y fueran recibidos por la familia. La verdad es que los usos que le dio la familia Paz fueron completamente diferentes. Hay que entender también que cuando se inaugura el Palacio Paz en 1914, estaba sucediendo justamente la Primera Guerra Mundial en Europa y cambiaron muchas de las costumbres que se vivían desde el siglo XIX. De hecho, todos estos salones que estamos viendo, según los propios descendientes de la familia Paz, se utilizaron en contadas ocasiones y muchas veces para fiestas de beneficencia, para recaudar fondos para algunas organizaciones. Pero bueno, esta era la función original para lo que estaba pensado. Y lo que es interesante es ver hacia la izquierda el proyecto original para el salón y a la derecha cómo fue terminado. Van a ver que sobre todo el segundo nivel fue modificado, obviamente esto sucedía, muchas veces se presentaba el proyecto o lo presentaba la casa decoradora y la familia o el arquitecto hacía observaciones y eso se terminaba modificando. Pero también podemos entender que quizás por la Primera Guerra Mundial hubo ciertos elementos decorativos que no se pudieron terminar y la familia terminó simplificándolos, digamos, pinturas ornamentales que se iban a colocar o nunca se terminaron realizando. Analizar la planta del primer piso, podemos ver cómo están dispuestas las habitaciones. Otro tema interesante es ver que las habitaciones no eran cuartos o piezas separadas una al lado de la otra para cada integrante de la familia, sino que se componían en departamentos. Un departamento estaba compuesto por una antecámara, el dormitorio, el ropero, el baño y la sala de baño, que es donde por lo general se vestían o era un ámbito más reservado. Y en color los diferentes departamentos, como estaban configurados originalmente. Esto no quiere decir que la estructura fuera rígida, como estamos hablando de una casa familiar y además de una familia de la alta burguesía, no es un palacio real, a eso me refiero. Muchas veces estas disposiciones se terminaban cambiando o en salones que estaban pensados como para estar o como antecámaras terminaban convertidos a veces en habitaciones a medida que las familias aumentaban su número. De hecho, acá en el Palacio Paz llegaron a vivir hasta los bisnietos de José C. Paz. Y otro elemento que va a aparecer, sobre todo a finales del siglo XIX, son los pasillos. Algo que para nosotros hoy en día es bastante común y es, la verdad, indispensable en muchas de las casas. No existía en el siglo XVIII para pasar de un salón o de una habitación a la otra, simplemente se pasaba por entre las habitaciones, lo que generaba obviamente una incomodidad y una falta de privacidad.
quizás no molestaba tanto en los salones de recepción, pero sí en las habitaciones privadas. Por eso a partir del siglo XIX comienzan a aparecer los pasillos y galerías, como lo podemos ver señalado en amarillo en esta planta. Estas son algunas imágenes de la habitación de Selmira Paz, arriba a la izquierda, decorada al estilo Luis XIV, en verdad un Luis XIV también bastante Beaux-Arts y bastante depurado de ornamentos. Debajo, uno de los pasillos, una de las galerías de comunicación de las habitaciones, que podemos ver que no eran simples, sino que también estaban decoradas con boiseries. Y a la derecha, una boiserie, el diseño de una boiserie por Maison Janssen. En la planta de servicio les indiqué en verde lo que eran las habitaciones para los empleados, en rojo las cocinas. Podemos ver cómo había cocinas distribuidas para cada una de las casas dentro del palacio. En amarillo las galerías de circulación y en un color celeste los baños, las salas de baño, que quizás pueden parecer escasas, pero la verdad es que era todo un alarde de modernidad, tener sanitarios, agua corriente, y hay que entender que muchos de los empleados que trabajan en estas casas era la primera vez que a veces tenían acceso a agua corriente y a sanitarios con estos avances. Estas son algunas fotos de las áreas de servicio que aún se conservan afortunadamente en el Palacio Paz, con excepción de la cocina, que es una foto de la cocina del Museo Nissim de Camondo en París, que la coloqué para ilustrar cómo sería una cocina de esa época. Pero en el extremo izquierdo, la sala para el guardado de la ropa blanca, que se ubica dentro de una de las cúpulas del palacio. En el extremo derecho superior, uno de los montaplatos que se utilizaban para bajar la comida caliente de las cocinas que se ubicaban en el nivel superior hacia los office, que eran espacios reservados particularmente para guardar la comida y que después ingresara al comedor. Y abajo el baño de Selmira Paz, que si bien no estaba en esta planta, estaba en la planta de las habitaciones familiares, lo coloqué aquí para que vieran cómo estaba equipado un baño de la época. Y pasamos ahora al Palacio Anchorena, edificado entre 1905 y 1909, obra del arquitecto Alejandro Christoffersen, uno de los arquitectos más importantes que trabajan en Argentina en ese periodo, y además dentro del estilo Beaux-Arts o dentro de la arquitectura ecléctica. Él en verdad es de nacionalidad noruega, pero viene a vivir a Buenos Aires y de hecho vivió toda su vida después aquí, tuvo una vasta obra tanto en el campo privado como público. Y el Palacio Anchorena es digamos, su obra más representativa respecto a la residencia privada, y además el palacio en sí es una de las grandes obras del Gran Hotel Particuliar. La familia Anchorena, Mercedes Castellanos de Anchorena, es quien le encarga este proyecto para ella y para 3 de sus hijos. Si comenzamos por las fachadas, vamos a ver que es interesante esta emulación que hace el arquitecto de uno de los grandes modelos de la arquitectura Beaux-Arts, de la arquitectura académica, que es el Petit Palais de París, terminado para la Exposición Universal de 1900 en París. Vemos cómo en el gran arco de ingreso se emula el gran acceso del Petit Palais, y debajo, en lo que es el patio de honor del Palacio Anchorena, en el extremo inferior izquierdo, se emula también la cour de honneur, o el patio de honor del Petit Palais en París. Y ahora, observando lo que es este plano, vamos a ver cómo están compuestas perfectamente cada una de las 3 casas para los 3 hijos de Mercedes. La casa 1, que estaba proyectada para Mercedes Castellanos de Anchorena y su hijo Aarón. La casa 2, proyectada para su hijo Enrique de Anchorena y su mujer Ercilia Cabral de Janta y sus 5 hijos. Y la casa 3, que en un principio estaba proyectada para Amalia Anchorena y Juan José Blaquier, su marido, pero al fallecer ella en 1907 la casa queda inconclusa, y recién en 1917 se van a terminar los interiores para habilitarla como residencia de la viuda de uno de sus hijos, Leonor Uriburu de Anchorena, y sus 5 hijos. Vemos cómo además las casas comparten el patio de honor como el acceso principal, y además tienen un acceso a través de estos 2 núcleos, que son esos 2 círculos que vemos, a los jardines. Lo interesante en este palacio es que si bien no tenía espacio para construir un pabellón de servicio separado, el garage se encontraba en el subsuelo, ¿sí? Algo bastante moderno, porque por lo general en estas casas los pabellones de servicio o cocheras se encontraban separados. En este caso se encontraba
en lo que era el subsuelo o la planta baja, en verdad, incorporado dentro de la casa número 2. Analizar los interiores, vemos el gran trabajo, sobre todo en este caso en estuco. Este es el hall principal de la casa número 2. En esta casa trabajaron estucadores que a su vez habían trabajado en el Teatro Colón, contratados por la familia Anchorena. Además podemos ver el excelente trabajo en vitrales. Los vitrales, vamos a ver que en esta época van a predominar en muchas de estas residencias, tanto en halls como en ventanales, muchos de ellos en la técnica de grisalla, que eran esmaltes que le daban cierta profundidad a los colores. El hall de la casa número 3, una diferencia absoluta con el hall que acabamos de ver. Entonces podemos entender que si bien la casa por fuera mantiene un mismo estilo, por dentro cada casa tiene su propia identidad. En este caso se recurre al estilo Luis XVI en una versión muy Beaux-Arts, o sea, una versión muy de principios del siglo XX. Y este hall servía como comunicación a los salones principales y en el nivel superior, donde están estas galerías con columnas, a las habitaciones. Entonces vemos cómo así pasa con la planta general del palacio, que las casas se comunican a través del patio de honor. También en cada una de las casas, todos los ambientes se van a comunicar a través de estos halls centrales. Y el salón de recepción principal de la casa número 1, decorado, esto es una típica versión de los Luises del siglo XVIII, en su versión o en código Beaux-Arts, podríamos decir, o código Belle Époque. Porque en verdad en este salón lo que se ha hecho es mezclar todos los Luises, básicamente, Luis XIV, Luis XV y el Luis XVI, para convertirlo en este pastiche ornamental. Todo lo que es la decoración interna fue realizado por Maison Janssen, la casa decoradora que habíamos mencionado al comienzo, que fue la que decora la casa número 1 y la casa número 2. Y el cielo raso, en verdad, es un encargo, esta pintura decorativa que hace Mercedes a una becada francesa que estaba estudiando en Buenos Aires en esa época. Le encarga que pinte el techo de esta sala en el año 1910, y es una alegoría al desembarco de Colón en América. Y llegamos hacia el Palacio Errázuriz, que lo podemos considerar como quizás la obra más acabada dentro de lo que es las artes decorativas, y de hecho eso le mereció su adquisición por parte del Estado Nacional Argentino en el año 1936 para convertirlo en Museo Nacional de Arte Decorativo. Este palacio, que se empieza en 1911, 1910 es en verdad el proyecto, 1911-1918 es más o menos los años en que se construye, en 1918 se inaugura, fue la residencia de Matías Errázuriz y de Josefina de Alvear, nieta de Carlos de Alvear, y su arquitecto fue René Sargent, que fue un célebre arquitecto que su obra se caracterizó por emular lo que han sido las grandes obras del siglo XVIII, y en particular en la obra del arquitecto Gabriel, este arquitecto de los edificios reales. Y vamos a ver que toma en particular para el diseño de estas fachadas dos de sus edificios más representativos. Y bueno, el palacio además es desde 1997 Monumento Histórico Artístico Nacional. En particular para la fachada que mira hacia el jardín interno, se toma el frente del Petit Trianon, este célebre palacete construido por Luis XV, y luego en el reinado del Luis XVI va a ser la residencia privada de María Antonieta, o su residencia particular. Y debajo, para lo que es el frontis principal, el frontón principal del Palacio Errázuriz, el frente del pabellón, de uno de los pabellones del Hotel de la Marina en París. Ambos edificios, tanto el Petit Trianon como el Hotel de la Marina, obra del arquitecto Gabriel. De hecho, el tímpano, digamos el sector triangular que corona el frontón, donde están las 4 columnas debajo, son 2 copias idénticas, pero en el caso del Palacio Errázuriz se encuentra invertido. Al analizar la planta, además de ver la distribución de los salones, lo que indico en colores son las 3 casas decoradoras que trabajaron. Los Errázuriz eran coleccionistas, tanto de obras de arte como de antigüedades. Ellos vivieron un gran tiempo en Francia, donde formaron amistad con artistas, anticuarios,
y bueno, las principales casas decoradoras eran obviamente conocidas por ellos. Por eso contratan a quizás tres de las más prestigiosas, Maison Carlian para todo lo que fue el trabajo del escritorio, la gran antecámara, el salón de Madame y el salón de baile, George Nelson para el Gran Hall y Maison Les para el salón comedor, que vamos a ver algunos de estos espacios a continuación. En el caso del Gran Hall, el estilo renacimiento francés, particularmente el periodo de Francisco I, esto es obra de la casa Nelson. George Nelson era en verdad un marchand de antigüedades, además de decorador, que realizó una vasta obra tanto en Francia como en Norteamérica. Lo importante de este espacio es que el propietario de la casa le pide al arquitecto y a la casa decoradora que el salón esté diseñado de manera tal que se puedan exhibir estos tres monumentales tapices que forman parte de la serie de Scipione el Africano del siglo XVI, realmente uno de tres tesoros que tiene el Museo de Arte Nacional de Arte Decorativo dentro de su colección. Entonces el salón va a estar condicionado por la colección, ¿sí? Y hay que entender a la casa como eso, como una casa museo. De hecho, desde su concepción se piensa así, y esto obviamente va a cerrar con su compra por parte del Estado en el año 1936, justamente para transformarlo en museo. La chimenea que vemos, que también es de obra de la casa Nelson, en verdad la original iba a ser del prestigioso escultor Auguste Rodin, pero por una cuestión de precios no la terminó realizando, la familia no se la encarga, pero se conserva la maqueta original que se llega a ver en la foto en el extremo inferior izquierdo. El salón de baile decorado al estilo Regencia. El Regencia, repito, es este estilo transición entre Luis XIV y Luis XV. En este caso se toma como modelo el salón de música del Hotel de Rouen-Soubise en París, un célebre hotel, una célebre residencia con estos salones decorados al estilo Regencia, que en este caso la casa decoradora, que fue Maison Carlian, una casa decoradora fundada en la década de 1860, bastante antigua y prestigiosa, va a tomar la misma boiserie, pero la va a adaptar y la va a llevar de una forma depurada. En este caso los colores pasteles van a transformarse en el ocre y el dorado de la boiserie que podemos ver. Y todo el trabajo en altos relieves y tallas no se va a incluir ni en las pechinas ni en la boiserie, que son más bien lisas. En este caso vemos lo que es el Salón de Madame, y lo interesante en esta foto es ver cómo se adaptaron boiserías del siglo XVIII francés, es decir, boiserías de época, que las recreó Maison Carlian para el salón de recepción de Josefina de Alvear, que lo que incorpora son estas puertas que les estoy indicando en rojo, con sus coronamientos que provienen del Hotel Letelier de París. O sea, no solamente se decoraba el estilo, sino que muchas veces se incorporaban elementos de la época. Y el jardín, que si bien no forma parte de los interiores, son en verdad una proyección de los salones diseñados por el eminente paisajista Gilles Duchesne, uno de los paisajistas franceses más importantes del periodo, que proyectó más de 6.000 jardines, tanto en Europa como en Norteamérica, y lo que hace aquí es recrear un poco el paisajismo francés, y siguiendo las líneas de André Lenot, que fue el gran paisajista del siglo XVII, que trazó entre otros los jardines del Palacio de Versalles. Y llegamos a otra tipología, que es la del Petit Hotel. El Petit Hotel podríamos considerarlo casi una versión menor de la gran residencia que acabamos de ver, que estaba adaptado a los lotes angostos, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que serán de la época de la colonia. En este caso en particular vamos a ver la que fue la residencia de María Guiraldes de Carrico, proyectada por el estudio Lanús y Woodgate. El estudio Lanús y Ari, que era el estudio original, proyectó además una vasta obra en Argentina, y Lanús y Ari fueron los arquitectos de la aduana de Buenos Aires, entre otros edificios. La casa se termina aproximadamente en 1930 y obtuvo el segundo premio del concurso municipal de fachadas. Al analizar la planta podemos entender cómo, si bien se mantiene esta concepción que vemos en la gran residencia con salones de recepción, antecámaras, se va a comprimir a este lote y podemos definirlo como una estructura en columna, y todos estos salones se van a reunir
alrededor de la escalera principal y su hall. Podemos ver en la planta baja, en verde, las áreas de servicio, en azul el escritorio y en rojo lo que es el ingreso principal. Lo mismo se repite en la planta noble, en rojo las áreas de recepción, en verde las de servicio y en celeste los sanitarios. Y llegando a las otras plantas, en el segundo piso, las habitaciones familiares, que a diferencia del Palacio Paz, no van a tener estas antecámaras o todos estos departamentos, sino que son simplemente las habitaciones unidas a través del hall central o de la galería. Y las áreas de servicio destinadas en el piso superior. Estas son algunas imágenes de los espacios que podemos ver que se mantiene este eclecticismo, pero de un modo mucho más depurado. La escalera del vestíbulo, el comedor al estilo Renacimiento, el salón y las habitaciones al estilo Luis XVI. La galería de cuadros, este fue un espacio, la verdad, bastante importante dentro de la casa. Hay que entender que los Guerrico eran coleccionistas y ya, digamos, en una familia que desde mediados del siglo XIX se dedicó al coleccionismo, y José Prudencio Guerrico, además, fue uno de los fundadores de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, al donar 20 obras, aproximadamente unas 20 obras, en 1895. De hecho, se mantuvo parte de la colección en esta casa, y a finales de la década de 1930 se va a donar la colección completa, más de 600 piezas que conforman hoy parte de la sala Guerrico, justamente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es interesante ver también esta figura del coleccionista en las grandes residencias. No todas estas familias fueron coleccionistas, pero los pocos que lo fueron, no solamente coleccionaron por una cuestión de distinción social, sino también con un fin filantrópico, ya que muchas de sus colecciones fueron donadas a instituciones públicas, como en este caso el Museo Nacional de Bellas Artes. Para finalizar, y a modo de cierre, quisiera expresar que la preservación de estas residencias no solamente es importante por su valor arquitectónico, sino también por ser depositarias de la memoria y del trabajo de muchos trabajadores anónimos que plasmaron su obra en los interiores y en las fachadas de estos bienes. Y también comprender que estas casas no son meramente copias de edificios europeos, sino que han sido adaptados, y además desde su concepción y desde su uso son netamente argentinos. No vamos a encontrar este mismo tipo de residencia en Francia o en Norteamérica, sino que son completamente propios. Y creo que una frase de Georges Clemenceau, un eminente político francés que además fue en 2 ocasiones primer ministro de Francia, que en su visita a Buenos Aires en 1910 expresa lo siguiente respecto a la impresión que le da la ciudad. Mientras que el aspecto de las calles de Buenos Aires es verdaderamente europeo, tanto por la disposición y el aspecto de todas las cosas, cuanto por el imperio de nuestras modas y la expresión de las caras, todo este mundo es argentino hasta la médula de los huesos, exclusivamente argentino. Nueva York está más cerca de Europa, y Nueva York es Norteamérica en el alma tan perfectamente como Buenos Aires es Argentina. La diferencia es que en Nueva York, como en Boston y hasta como en Chicago, el norteamericanismo se presenta a la vista, en el tipo, en la mirada, en la marcha y en la voz, tanto como en los sentimientos y en la manera de pensar, mientras que lo picante de Buenos Aires es presentarnos bajo velas de Europa un argentinismo ardiente. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado y buenas noches para todos y todas. Bueno, ahora podemos compartir juntos un video del programa Patrimonio y Nación que dirigió el arquitecto Fermín Lavaki para disfrutar un poco todos juntos. Adelante, Matías, por favor, el video. Gracias. Buenos Aires, después de 1880 y aún antes también, empezó a mirar hacia Europa, pero empezó a mirar hacia la Europa de Francia. La sociedad argentina de esa época se afrancesó rápidamente. Consideraba que culturalmente Francia era el país que había que mirar. Y entonces esa élite gobernante por un lado y por otro lado un público digamos, importante en cuanto al económico, pasaron a ser los clientes de esos arquitectos de raíz francesa. Y empezaron a surgir los edificios
franceses con el academicismo francés. La alta burguesía argentina de la colonia y de la poscolonia vivía en casas chorizo, casas a patio. También vivía, y eso fue por influencia de los italianos, vivía en ciertas residencias un tanto suburbanas, que todavía quedan unas cuantas, al estilo villa italiana, que era un planteo compacto con galerías alrededor, en donde se introducían formas que venían de la arquitectura italiana. Posteriormente, la llegada de los modelos de la residencia francesa, que es ya sea el Hotel Particulier, que es la residencia importante, o el Petit Hotel, que es una residencia para esa alta burguesía francesada, pero en un terreno más restringido, plantea, para empezar, una composición compacta. Ya no está más digamos, la sucesión de cuartos al patio, sino que plantea una especie de estructura que generalmente se da a través de un elemento central o hall, que muchas veces tiene doble altura, coronado por una claraboya, rodeada de ciertas, en el primer piso, en la primera planta o en la planta noble, rodeada de las habitaciones de aparato, diríamos. El salón, la sala pequeña, se diferencian usos. La sala pequeña, la sala de billar, la biblioteca, el comedor y detrás un jardín. Se envía al servicio al subsuelo, generalmente en un medio subsuelo bastante asfixiante. En el primer piso, por encima de esa planta noble, se ubican los dormitorios. Es un modelo que planteó para la alta burguesía y para la burguesía media en ascenso. La clase media en ascenso, cuando había tenido la suficiente capacidad económica como para construir su casa, tomaba el modelo y era uno de los tópicos más importantes de la ambición de la clase media. Los grandes palacios todavía hoy se reconocen muchos de ellos por el nombre de su familia fundadora. Por ejemplo, una gran familia podían ser los Alvear, los Errázuriz, que tienen sus palacios, que hoy son embajadas o museos. Y esas familias que pertenecían a la élite ganadera, que tenían enormes extensiones de campo de los cuales venían sus ingresos, no solamente tenían la residencia de Buenos Aires, sino que además era para ellos obligatorio tener una residencia equivalente en la estancia o campo donde pasaban a lo mejor alguna temporada de verano, desarrollando allí no solamente una residencia, ya no tanto en un estilo académico francés, podía hacerlo, como a lo mejor más pintoresco, más ecléctico, o acercándose, por ejemplo, al château francés de la época del siglo XVI, del Château de la Loire, o a otras variantes inglesas como las manor houses. También esas mismas familias tenían una tercera residencia en Mar del Plata, que era que hasta la década del 20 fue balneario de élite. Entonces allí se copiaban las residencias de estilo vasco, de estilo isabelino inglés, de estilo Tudor, de estilo, en fin, como en Biarritz, por ejemplo, que era el modelo. Y también ahí se pasaba una temporada. Y algunos tenían además otra residencia en París, a donde concurrían también un año sí, un año no. Y ahí en París muchas veces visitaban a los arquitectos famosos para encargarles que les diseñaran las casas de Buenos Aires. Grandes palacios, el Palacio Errázuriz, por ejemplo, Sanssouci de los Alvear, o por ejemplo la residencia Tuccia frente a la Plaza Carlos Pellegrini, son obras de arquitectos que no estuvieron nunca en el país y que los comitentes les encargaban. E incluso con el arquitecto discutían y mostraban, quiero una boiserie de este tipo, mostraban en el álbum digamos que registraba dibujos de la época, mostraba, el comedor del palacio tal, entonces hacían una boiserie de imitación cuando no traían directamente la boiserie directamente de Francia para aplicarla en el Palacio de Buenos Aires. Vivían como reyes, pero vivieron no mucho tiempo. Pocas de esas residencias albergaron más de 2 generaciones.
Como muy pocos lugares de la ciudad, la Plaza Carlos Pellegrini encarna esa aspiración soñada por la élite de la generación del 80, que Buenos Aires fuese un reflejo lo más fiel posible de la capital del siglo XIX, París. A principios del siglo XX, la Plaza Carlos Pellegrini estaba rodeada por palacios, ligados todos al academicismo francés y obra, en su inmensa mayoría, de arquitectos franceses. Entre las grandes residencias que han permanecido se destaca el antiguo Palacio Pereda, hoy día la Embajada de Brasil. El autor del Palacio Pereda fue el arquitecto francés Louis Martin, uno de los más importantes profesionales actuantes en París entre fines del 19 y comienzos del 20. Como era habitual en estos casos, se enviaban los planos desde Francia y había un profesional en Buenos Aires que adecuaba esos planos al sitio en que realmente se iba a levantar el edificio y en muchos casos dirigía la obra. Esta tarea recayó en Jules Dormal, un arquitecto belga que tenía el enorme prestigio de haber sido quien había dado fin a las obras del Teatro Colón de Buenos Aires. Ahora bien, lo que convierte a este palacio en una alhaja invalorable a nivel internacional no es solamente su arquitectura, que con ser excelente tiene muchas réplicas, mismo en Buenos Aires y en otras ciudades. Son las pinturas magníficas de José Luis Sert que adornan sus cielos rasos. Sert era en aquel momento un pintor de la alta sociedad, no solo francesa, sino internacional. Y sus pinturas pueden encontrarse en muy pocos lugares del mundo. En París, desde ya, en Nueva York, en Londres, en Barcelona y en Buenos Aires. Es interesante remarcar que Sert trabaja en el mismo momento que se están desarrollando las vanguardias más importantes de principios del siglo XX y que es, desde este punto de vista, un outsider. Es alguien que está trabajando contracorriente, pero con un gran nivel y además con un fuerte impulso moderno que, a pesar de la figuración que hay en él, incluso a veces de detalles que llegan al hiperrealismo, este impulso moderno, este aire de época está detrás, está presente. Sobre todo es visible en pinturas como esta. En este caso, en El agujero celeste, estamos ante una pintura que está dentro de las técnicas del trompe-l'œil, de lo que los franceses llaman trompe-l'œil, una trampa para el ojo, sería una traducción casi literal, en la cual se está simulando una espacialidad y una profundidad celeste en una superficie plana como la de un cielo raso. En fin, las pinturas de Sert son magníficas y colocan, como decía antes, a este palacio en un lugar de privilegio entre la arquitectura internacional de la época. Ahora, y antes de despedirnos, quería decirles que siguen la página nuestra en las redes, las preguntas para la evaluación de la primera parte de las exposiciones 1 a las 6, y tienen tiempo de enviar vuestras respuestas hasta el día 6 de julio a las 23:59. Y ahora nada más, los invito al día martes con 2 temas que les van a gustar seguramente mucho. Vamos a abordar patrimonio rural de la mano de Carlos Moreno y vamos a también escuchar a la arquitecta Andrea Morello. Y también trabajaremos el tema de patrimonio industrial presentado por la arquitecta Carla Brocato. Así que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos y disfrutar en este tiempo tan difícil de pandemia de nuestro patrimonio nacional. Hasta el martes.